Buenas noches, Miss. El día de hoy voy a hablar sobre el idioma en el sistema judicial peruano y su influencia en la garantía del acceso a la justicia para los pueblos indígenas en Huampis, en Ahuajún y Huampis en el año 2025. Todo esto va a ser relacionado con respecto a la rama de civil. Como resumen tenemos que este informe donde se demanda a la Corte Superior de Justicia de Amazonas por el incumplimiento de la provisión de intérpretes a miembros de la etnia Ahuajún, Huampis en procesos penales. Se abordan los fundamentos jurídicos, los hechos, los problemas destacados y se proponen también recomendaciones para garantizar el acceso efectivo a la justicia. Tenemos como introducción en dos temas, sobre el objeto de investigación y sobre respecto de respuestas desde la perspectiva civil y sobre ejercicio de los métodos de investigación jurídica. Respecto de la introducción respecto a lo civil, el objeto de la investigación de este informe es analizar desde el derecho civil el cumplimiento de la obligación estatal de proporcionar intérpretes a los miembros de la etnia Ahuajún Huampis en procesos penales. Se examina cómo la omisión de este deber puede vulnerar derechos civiles también fundamentales como la igualdad ante la ley, el acceso efectivo a la justicia, afectando la protección de los intereses y la personalidad jurídica de los miembros de las comunidades indígenas. Ahora, desde el ejercicio de los métodos de la investigación jurídica, podríamos abordar este caso que emplean métodos de investigación jurídica como el análisis doctrinario, la interpretación normativa, el estudio de jurisprudencia relevante. Se revisan también normas constitucionales y procesos aplicables como pronunciamientos del Tribunal Constitucional a fin de identificar la correcta aplicación del derecho y los vacíos en la protección de los derechos civiles de los pueblos indígenas, en este caso Huampis y Ahuajún. La justificación de este caso, ¿no? ¿Por qué decidimos escogerlo? La relevancia de este caso radica en que siente un precedente sobre la protección de los derechos lingüísticos y de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, elementos esenciales para la vigencia de los derechos civiles y la igualdad ante la ley. Como marco teórico tenemos que incluyen conceptos claves como el acceso a la justicia, derechos lingüísticos, debido proceso, derechos civiles de los pueblos indígenas y la normativa aplicable. Tanto la Constitución, Código Procesal Penal, la Ley 29.735 y otros códigos del Código Civil, otros artículos del Código Civil y Código Procesal Civil. También tenemos como identificación de conceptos y causas y consecuencias los conceptos claves: derechos a la igualdad ante la ley, acceso a la justicia, derecho a intérpretes en procesos judiciales, derechos civiles de los pueblos indígenas. Como causas podemos dar falta de implementación efectiva de políticas judiciales para intérpretes, barreras lingüísticas y culturales en el sistema de justicia, insuficiente capacidad y registro de intérpretes especializados, y como consecuencia de esto es la vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso, discriminación y desigualdad en el acceso a la justicia, desprotección de los derechos civiles y fundamentales de los indígenas. Ahora, para esto vamos a tener un resumen sobre la pretensión de las partes, ¿no? En este expediente, Santiago Manuín y Bryce Pérez presentaron una demanda de cumplimiento contra la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Como pretensión principal fue que garanticen de manera efectiva y permanente la protección o la provisión de intérpretes con conocimientos jurídicos con los miembros de la etnia Ahuajún y Huampis, que no comprenden el idioma de castellano en todos los procesos penales que enfrenta dicha Corte. Los demandantes han sostenido que, a pesar de establecerse en el artículo 114, inciso 2 y 3 del Código Penal Procesal Penal y el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política del Perú, la Corte Superior no cumple adecuadamente con esa obligación, lo que vulnera derechos del debido proceso y la defensa de los indígenas. Por su parte, la Corte Superior de Amazonas argumenta que sí ha implementado acciones para proveer intérpretes, señalando que en procesos emblemáticos como el Huaguazo se contó con intérpretes a partir de la segunda audiencia y que se han realizado capacitaciones y contratos para servicios de interpretación. Sin embargo, los demandados sostienen que estas medidas son insuficientes y no garantizan el derecho en todos los procesos penales que involucren
miembros de la etnia Wampis o Awajún Wampis, denunciando una actitud renuente o insuficiente por parte de la Corte. El Tribunal Constitucional, tras analizar el caso, concluyó que existió renuencia en el cumplimiento de la obligación legal y constitucional de proveer intérpretes y declaró fundada la demanda, ordenando que se cumplan con las obligaciones en todos los procesos ante la Corte Suprema de Justicia de Amazonas. Para identificar el problema, podemos indicar desde la perspectiva civil. La provisión de intérpretes no solo es una cuestión procesal, sino que incide directamente en el derecho de los procesos civiles de las personas indígenas, el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley. Son pilares de derecho civil y su vulneración compromete la protección jurídica de la personalidad, la dignidad, la capacidad de obrar, los miembros de las comunidades indígenas, ¿no? El Estado tiene la obligación de remover obstáculos que impidan el goce efectivo de estos derechos. La descripción de problemas relevantes en este expediente podemos encontrar la falta de intérpretes en procesos penales, insuficiente implementación de registro de intérpretes, diferencia en la interpretación de la obligación estatal. Como planteamientos de problemas podríamos indicar garantizar al Estado el derecho a intérpretes en todos los procesos penales en los que participan miembros de los pueblos indígenas, especialmente de la etnia Wampis y Awajún. Son suficientes las políticas y acciones implementadas por el Poder Judicial para cumplir con la obligación constitucional y legal proveer intérpretes jurídicos que aseguren el debido proceso y la igualdad ante la ley. Se respetan efectivamente los principios procesales de igualdad, debido proceso y defensa cuando existen barreras lingüísticas en los procesos penales. ¿Qué mecanismos y responsabilidades tiene el Estado para corregir las deficiencias en los procesos en la provisión de intérpretes y garantizar acceso real a la justicia? Estas preguntas surgen ante la constatación de que, aunque la normativa establece la obligación de proporcionar intérpretes, en la práctica existen deficiencias que afectan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el sistema penal. Como un análisis crítico, continuamos desde la perspectiva civil, la omisión de intérpretes vulnera derechos a la defensa de la igualdad ante la ley, afectando la eficacia de los derechos civiles de los pueblos indígenas. El Estado debe garantizar no solo políticas, sino resultados efectivos. Aunque en este caso se tramitó como un proceso de cumplimiento constitucional, la problemática abordada también tiene importantes implicancias civiles. En el derecho civil, como rama que protege los derechos de la personalidad, la igualdad y la capacidad jurídica de las personas, se ve directamente involucrado cuando la omisión estatal afecta el acceso efectivo a la justicia de los miembros de la comunidad indígena. Por ejemplo, aquí podemos encontrar la indemnización por daños y perjuicios. Podemos encontrar fundamentos legales, por ejemplo, en la indemnización por daños y perjuicios. En el ámbito civil, cuando una persona sufre un daño como consecuencia de un incumplimiento de una obligación legal por parte del Estado, como es en este caso la proporción de los intérpretes, se ve afectado, ¿no? Entonces, existe responsabilidad civil y sí se demuestra que ha existido una omisión a causa de un perjuicio en concreto, como la afectación del derecho a la defensa, la imposibilidad de ejercer adecuadamente sus derechos o la generación de un daño moral. La afectación podría demandar una indemnización por daños y perjuicios. Ahora, un fundamento legal. El Código Civil peruano, en sus artículos sobre la responsabilidad civil extracontractual, en el artículo 1969 y los siguientes, establece que quien causa daño a otro por acción u omisión mediante culpa o negligencia está obligado a repararlo. Si el Estado a través de sus órganos incumple el deber de garantizar e interpretar y esto genera daño, se configura la posibilidad de exigir una reparación civil. Al igual, en este caso, ¿no? Ha habido un miembro que ha sido condenado sin comprender el proceso por falta de un intérprete y esto le causó un daño moral, patrimonial o afecta su reputación. Podría iniciar una acción civil de indemnización contra el Estado. Además, la falta de intérpretes puede considerarse una violación de derecho de defensa, lo cual agrava la responsabilidad estatal. Para demostrar la existencia de daños, en este caso, según el derecho civil, se debe cumplir y probar varios elementos fundamentales. La existencia del daño. El daño puede ser patrimonial, daño emergente y lucro cesante, o extrapatrimonial, daño moral. En este caso, el daño moral podría manifestarse con sufrimiento, angustia o afectación a la dignidad, como tal vez se ha podido ver
en estos casos. Hecho generador de daño: se identifica que la acción u omisión del Estado, en este caso la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Nexo causal: es indispensable demostrar la relación directa y adecuada entre la omisión del Estado y el daño sufrido por los miembros de esta etnia, ¿no? Esto implica probar que la falta de intérprete fue causa inmediata y necesaria de un perjuicio. Certeza y concreción del daño: el daño debe ser cierto, actual, futuro, concreto y específico por las víctimas. No basta con una posibilidad, se requiere evidencia que acredite un perjuicio sufrido, como testimonios, documentos o peritaje. La culpa o negligencia: se debe probar la omisión por falta de dolo, culpa inexcusable o culpa leve del órgano estatal responsable, conforme al artículo 1321 del Código Civil. En resumen, para demostrar el daño en este caso, se debe acreditar que la falta de intérprete generó un perjuicio concreto, daño moral o daño patrimonial. Probar la omisión del Estado fue la causa directa del daño. Presentar evidencia suficiente que conforme la existencia natural se alcance el daño. Y establecer la responsabilidad civil del Estado por incumplimiento de su obligación legal. Ahora podemos encontrar artículos y normas potencialmente que se han podido vulnerar, como el artículo 1969 y los siguientes del Código Civil, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Quien causa daño a otro está obligado a repararlo. En el artículo 1321, culpa o negligencia. En el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política, la ley 29.735, ley que regula el uso de preservación y fomento de las lenguas originarias del Perú, el Código Procesal Civil, artículo 241 y 268, que regulan la admisión de documentos en las lenguas indígenas y la designación de peritos e intérpretes, lo que es fundamental para la validez y transparencia judicial civil. Derechos civiles afectados: podemos decir derecho civil, derecho a la igualdad y no discriminación. La falta de un intérprete genera una desigualdad al acceso a la justicia, vulnerando la igualdad jurídica. Derecho a la defensa: sin intérprete, el indígena no puede comprender ni participar plenamente en el proceso, afectando su capacidad jurídica y derechos civiles. Daño moral: la imposibilidad de comunicarse en su lengua materna puede causar sufrimiento, angustia y afectación a la dignidad, daños reparables civilmente. Capacidad jurídica: el derecho civil protege la capacidad de las personas para ejercer sus derechos. Las barreras lingüísticas limita esta capacidad en el ámbito judicial, y otras normas y protocolos complementarios. Bueno, como conclusiones podríamos indicar, ¿no?, que el caso evidencia una gran necesidad de fortalecer la implementación de intérpretes judiciales y de asegurar el acceso real y efectivo a la justicia para los pueblos indígenas conforme a la Constitución y tratados internacionales. Desde una perspectiva del derecho civil, aporta un mecanismo concreto de reparación frente a la vulneración de derechos fundamentales. La indemnización por daños y perjuicios, así como complementa la protección constitucional y procesal, permitiendo que las personas afectadas obtengan una compensación por los daños sufridos debido a la omisión estatal de la provisión de intérprete. Desde el derecho civil, la omisión de proveer intérpretes jurídicos a los miembros de las etnias, en este caso Awajún y Wampis, puede constituir una vulneración de derechos civiles fundamentales, generando responsabilidad civil del Estado por daños y perjuicios. Además, afecta a principios constitucionales y normativos que garantizan la igualdad, la defensa y el acceso efectivo a la justicia, elementos esenciales para la protección de la personalidad jurídica y los derechos civiles de los pueblos indígenas. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, doctora.